órgano retroperitoneal. ¿Qué quiere decir retroperitoneal? ¿Y qué es el peritoneo? ¿Ok? Alto, alto, para que los demás lo oigan. Yo estoy solo, acuérdense que yo soy viejito, no estoy solo. Ajá. Una membrana que recubre las vísceras. Hace un órgano retroperitoneal. ¿Qué más? Tiene una función exócrina y endocrina. ¿Eh? Tiene una función exócrina y endocrina. Tiene función endocrina y exocrina. Endocrina, como la quieran decir. Yo me acostumbré a decir endocrina. ¿Qué más? Alto, alto, Jessica, alto. Anatómicamente se divide en cuatro partes, en tres partes, porque también tiene cuello, cabeza, cuerpo y cola. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué cosa es el páncreas? ¿A dónde pertenece? A las glándulas anexas del tubo digestivo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Características del páncreas. ¿Qué es la función exocrina del páncreas? La secreción del tubo pancreático. La secreción del tubo pancreático. ¿Y ese tubo pancreático para qué? ¿Para tomar el desayuno? Para la digestión de los alimentos. ¿Para la digestión de qué? Del bolo alimenticio. Del bolo alimenticio. Ok, ¿qué contiene el tubo pancreático? Enzimas. Enzimas. ¿Qué enzimas? El tripsinógeno es una enzima. Es una proenzima. Es una proenzima. Okay. Que necesita una activación para convertirse en tripsina. ¿Y cuál es la acción de la tripsina? Digerir las proteínas. Digestión de las proteínas. O sea, reacción proteolítica. O sea, degrada las proteínas. ¿Y qué más tiene el tubo pancreático? ¿Eh? El pepsinógeno. Ya lo digo, pepsinógeno, que es el que se convierte en pepsina y que degrada las proteínas. ¿Qué más tiene el tubo pancreático? La lipasa pancreática. La lipasa. ¿Y para qué sirve la lipasa? Digestión de los lípidos. Para Digestión de los lípidos. digestión de los lípidos. Lipasa y amilasa. Esas son las dos enzimas. La lipasa y la amilasa. ¿Cuál es la función de la amilasa? Digestión de los alimentos. La función de la amilasa. ¿Para qué sirve? Degradar la grasa. La grasa. Sí. Por eso están mis grasas así. Porque la amilasa no ha hecho nada. ¿Qué hace la amilasa? ¿Cuál es la función de la amilasa? Degrada. ¿Qué degrada? Pues Los carbohidratos. Las proteasas, que ya dijeron que es la tripsina, degrada las proteínas, la lipasa degrada las grasas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el páncreas, y los objetivos de la clase son estos que están presentes acá. Vamos a hablar sobre tres patologías fundamentales: pancreatitis aguda y crónica. Ya saben que el sufijo itis habla de qué? Inflamación. Inflamación.
vamos a hablar de inflamación del páncreas aguda y crónica. Y de ello vamos a hablar la definición, la causa, la patogenia, los cambios morfológicos, patológicos y algunas características clínicas de estas patologías fundamentales. Son las que vienen en el programa. No quise ya meter cáncer pancreático porque no está en el programa, entonces para qué meterlo si no van. Pero de todas maneras en el libro les recomiendo que lo lean porque es una de las patologías bastante frecuentes en la práctica clínica, el cáncer de páncreas. Entonces, les recomiendo que lo lean también cuando estudien el material. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Ya sabemos que la pancreatitis es un proceso inflamatorio. Recuerda que lo hablamos en la clase anterior, ¿cuál es la diferencia entre una inflamación aguda y una crónica? El tiempo. El tiempo. Nada más. La intensidad. La gravedad. ¿A qué te refieres con la gravedad? Que a pesar de ser, al ser crónico, va a provocar daños más irreversibles en cambio de la luz. Daños irreversibles. Y el agudo son cambios reversibles, entonces. Bueno, no todos, porque hay veces que desde en el momento, por ejemplo en la pancreatitis aguda, hay... Alto, para que tus compañeros te oigan. Alto. Hay, por ejemplo en la pancreatitis aguda es en el momento, como que, no sé cómo, ya Con me tu propia palabra, explícalo. Ya te repetiste. La pancreatitis aguda generalmente es de resolución espontánea porque en su mayoría... No nos enfoquemos específicamente a la pancreatitis. Vamos a hablar de proceso inflamatorio agudo y crónico. La pancreatitis aguda y crónica la vamos a ver en clase. ¿Cuál es la diferencia entre una inflamación aguda y una crónica? La inflamación aguda ¿Qué por? Ya hace un momentito, discúlpame, para que la clase el intercambio no solamente es contigo. ¿Qué caracteriza a una inflamación aguda? ¿No? Pues sí. Que la aguda es reversible y la crónica es irreversible. Ajá, ¿qué otra característica tiene una inflamación aguda? De cualquier órgano, no estamos hablando de la pancreatitis, estamos hablando del proceso inflamatorio. ¿Qué es una inflamación? ¿Cómo definiría? ¿Estás en un examen de grado? ¿Estás parado ahí o estás sentado ahí? El tribunal está adelante y yo te pregunto, ¿qué es la inflamación? ¿Qué tú me vas a responder? Recuerda que estás en un examen de grado. ¿Qué es la inflamación? ¿Qué es, Peña? Es una reacción normal del cuerpo cuando... Reacción normal del cuerpo. Un proceso normal del cuerpo ante algún agente externo, lo toma como extraño y el cuerpo reacciona mediante la ¿Y inflamación. entonces cómo se llama esa reacción normal del cuerpo? Respuesta inflamatoria. Inflamación. ¿Qué le faltó? Está bien. Pero ¿qué le faltó decir a esa reacción? ¿Qué nombre tiene esa reacción? ¿O a dónde pertenece ese tipo de reacción? Una respuesta inmunitaria. Una respuesta inmune normal, ¿no? De defensa. Lo dijimos en la clase anterior. Y pregunté, ¿y por qué si es una respuesta normal de defensa utilizamos antiinflamatorios? Porque esa inflamación también puede causar otros daños. Puede ser, o sea, ir en creciendo y provocar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero ¿cuál es la diferencia entre una aguda y una crónica? Acuérdense que la aguda dijimos que eran los signos flogísticos de inflamación, sobre todo si es superficial, lo podemos ver. ¿Cuáles eran? Los signos flogísticos de inflamación. Calor, Ya que está con la boca abierta, usted sabe. Sí. ¿Cuáles son los signos flogísticos de inflamación? ¿Qué es lo que tú ves cuando tú tienes articulación inflamada? ¿Qué ves? Vamos, que esas son cosas básicas de fisiología. ¿Cómo? Dolor.
sea, te duele, está caliente, rubor, que es enrojecido, pérdida de tumor, que está aumentado de volumen, y bueno, la quinta es la pérdida de la funcionalidad. No la puedes mover la articulación porque está inflamada. Esas son las características de una respuesta inflamatoria aguda que se ven visualmente, sobre todo cuando es superficial. Cuando es un órgano interno, pues ya no se puede visualizar, pero se producen. Y todos los mismos mecanismos pueden llevar a producir alteraciones a nivel de los órganos internos. Pero ¿cuál es la diferencia en la crónica? En la crónica va a haber un proceso de fibrosis. Proceso de fibrosis. ¿Qué cosa es el proceso de fibrosis? ¿Por qué se produce la fibrosis? Una proliferación de fibroblastos. Sí, la fibrosis es una ¿pero por qué? A ver, cada vez que se produce un proceso inflamatorio se produce una guerra campal. Las células del sistema inmune migran todas a luchar contra el agente agresor y se desarrolla un campo de batalla. Y en ese campo de batalla, pues el tejido donde se desarrolla ese campo de batalla va a quedar lesionado, dañado. Imagínense ustedes que ustedes vayan a pelear con el grupo de enfrente. Va a quedar destruida el aula, de donde se va a hacer el campo de batalla. El organismo normalmente tiende a subsanar esos daños que van produciéndose en el proceso inflamatorio. Y como parte de esos daños aparece el proceso de cicatrización, de recuperación del tejido, puede llevar a la fibrosis o al daño en el tejido. Y hablamos de inflamación crónica cuando persiste todavía la existencia de la respuesta inflamatoria que inicialmente inició la aguda. O sea, el germen o el elemento que causó el proceso inflamatorio, que no necesariamente tiene que ser microorganismo, persiste y además coexiste con esa guerra el proceso de reparación. O sea, cuando existen las dos cosas, el proceso de respuesta inflamatoria y de reparación, entonces hablamos de crónica. Por eso es la coexistencia de ambos procesos. El proceso inflamatorio de la batalla que está produciendo y al mismo tiempo está la reparación, que va a llevar, en muchos casos, como bien decía ella, a la fibrosis, una de las causas que es una de las características anatomopatológicas de la pancreatitis crónica, como vamos a ver a continuación. Bueno, las características del páncreas, ahí la tenemos de forma general. Ya saben, como bien se dijo, que es un órgano retroperitoneal, tiene una dimensión de aproximadamente entre 12 y 15 centímetros, una consistencia blanda. Normalmente el páncreas tiene una coloración entre gris y rosada. Está alrededor de la región epigástrica y hacia el hipocondrio izquierdo. Y bueno, tiene, como bien había señalado, desde el punto de vista anatómico se divide en cabeza, cuerpo y cola. Y la cabeza se encuentra precisamente insertada ahí a nivel de la curvatura del duodeno. Dijimos que es una de las glándulas anexas del tubo digestivo, junto con las glándulas salivales y el hígado. Son las tres estructuras que no forman parte del tubo digestivo, el tubo que comenzaba en la boca y terminaba en el ano, ¿no? Bueno, que estas tres tipos de glándulas participan activamente en el proceso de digestión, ¿no?, que realiza el aparato digestivo. Bueno, aquí está una de las características, la ubicación se considera que está a nivel de las regiones lumbares 1 y 3, ¿sí?, y tiene una posición transversa, ¿no?, aproximadamente a ese nivel. Y está siempre por detrás del estómago. Páncreas significa, viene del griego páncreas, con K, que para algunos significa carnoso, para otros pan dulce, ¿no? En alguna literatura habla de carnoso, otra habla de pan dulce. No tiene nada que ver lo carnoso con el pan dulce, pero bueno,
probablemente se refiera más al pan dulce por las características que saben que tiene en la génesis, en la fisiopatología de la diabetes como tal. El páncreas, como habíamos dicho, pues tiene la estructura anatómica, cabeza, cuerpo y cola. También hay una literatura que habla del cuello y se refiere a cerca de 1 o 2 centímetros entre la cabeza y el cuello. Pero bueno, eso es lo que menos describe la literatura, pero sí se va a encontrar alguna que habla de esa cuarta parte. En cuanto al funcionamiento del páncreas, como bien señalaron ustedes, tiene 2 funciones, la función endocrina y la función exocrina. La endocrina pues segrega hormonas que van a ir, como toda hormona, acuérdense que la característica que tienen las hormonas es que se producen en un lugar y pasan al torrente circulatorio y van a producir acción a distancia, ¿no? Esas son las características de las hormonas. Acá pasan al torrente circulatorio y van a tener su función. ¿Cuáles son las hormonas que se producen el páncreas? Insulina y glucagón. La insulina. Y glucagón. ¿Y qué más? Somatostatina. ¿Cuál es la función de la somatostatina? Inhibir a la. Sí, dime. Estás emocionado, ¿sí? Inhibir a la insulina y el glucagón. ¿Y el glucagón? Y el glucagón aumenta la glucosa. Aumenta la glucosa. La ¿Y producción de insulina? glucosa. Y inhibe la glucosa. Disminuye la acción de la glucosa haciendo que las células la conviertan en ATP. ¿Y cuál es la función de la insulina? Permite el paso de la glucosa dentro de las células para que las células la conviertan en ATP. La que empuja la glucosa al interior de la célula. ¿Sí? Y la función exocrina es la que va a producir las enzimas que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Estas enzimas y estas hormonas, una vez producidas, pues las hormonas pasan al torrente circulatorio y las enzimas van a viajar a través de una serie de canarículos y conductos que están al interior del órgano. Acá en la diapositiva anterior creo que se veía, ahí se ve la red tal vez no se vea bien acá, pero ustedes lo van a ver cuando lo tengan en la presentación. Se ve mejor acá cómo se distribuye la red de canarículos y conductos al interior del órgano. Y estas enzimas que producen van a desembocar ¿dónde? Yo sé que todo eso lo dieron ustedes en anatomía. Conducto de Santorini y el de Wilson. Acá lo que se representan son los hilos que miren, son pequeños grupos, cúmulos de células, que son las células especializadas en la producción de las hormonas. Y que estas hormonas van a ser vaciadas al torrente circulatorio para diferentes funciones en otros órganos. Acá lo que quiero presentar es la red de canarículos y conductilos que habíamos referido anteriormente, donde van las células acinales, que son las que van a producir estas enzimas, pues van a vaciarlo y esto se va a ir comunicando hasta que desembocan a nivel del duodeno. Entonces, bueno, la insulina, como bien conocen, ya ustedes, es la hormona que regula los niveles de glucosa en el organismo, que su función fundamental es lograr que la glucosa entre a las células para que pueda ser utilizada en el metabolismo de las mismas, ¿no? Y además es la que va a estimular la conversión de la glucosa en glucógeno, es la forma de almacenamiento de la glucosa como para servir de reserva para cuando necesiten procesos de metabolismo para generar energía.
fundamentalmente a nivel del músculo y a nivel hepático, fundamentalmente. Este proceso de transformación de la glucosa en glucógeno para el almacenamiento es lo que se conoce como glucogénesis. Y bueno, favorece el almacenamiento de la grasa y de la síntesis de proteína también en la insulina. Es producida, como todos conocen, por las células beta de los islotes del Angelman. Acuérdense, los islotes del Angelman tienen varios tipos de células. Las beta, las alfa, los delta y las TP, las polipéptidos pancreáticos, ¿no? También conocidas como células F. No sé si han leído PP, o por qué polipéptido pancreático o células F, también se aparece en la literatura referida. El glucagón es la que aumenta los niveles de glucosa en sangre, estimula la conversión de ese glucógeno que habíamos almacenado como energía, lo convierte nuevamente en glucosa. Por eso es el proceso de glucogenólisis. O sea, la degradación del glucógeno que está almacenado en el hígado o en los músculos como tal. Además promueve la gluconeogénesis, que es la nueva formación de glucosa, pero a partir de elementos que no son propios de carbohidratos, ¿no? Que pueden ser las grasas o de las proteínas. Y bueno, que ayuda a mantener, como señala acá, los niveles adecuados de glucosa durante el ayuno y el ejercicio. Eso es una de las acciones fundamentales del glucagón. Es producida en los islotes del Angelman, pero a nivel de las células alfa. La somatostatina es la que inhibe la acción o la síntesis o la secreción de las hormonas insulina y glucagón, pero también inhibe la hormona del crecimiento. Y es la que va a modular o regular la actividad del páncreas para evitar que haya excesos en la secreción de estas hormonas. Y es producida por las células delta de los islotes del Angelman. El polipéptido pancreático es otra de las sustancias que libera y regula la función de la función exocrina del páncreas y reduce la motilidad gastrointestinal. Y esta es producida precisamente por las células PP, polipéptido pancreático, o células F, como se le denomina también. La parte, bueno, todas estas hormonas que son las que constituyen la función endocrina del páncreas son fundamentales para mantener, como ya sabemos, los niveles de glucosa en sangre y la correcta funcionamiento del metabolismo. Acuérdense que cuando hay deficiencia o algún trastorno a nivel del páncreas, como vamos a ver posteriormente, pues se afecta el metabolismo de todos los principios activos, no solamente de los carbohidratos, también de los lípidos y de las proteínas, con las mismas características tanto de la función exocrina como de la función endocrina que hacíamos mención. Volviendo al tema de la función exocrina y las enzimas que producen, la amilasa, que era la que nos recordaban que era lo que producía, fácilmente metabolizar, ¿no? Saben que los carbohidratos se van a descomponer en polisacáridos y hasta llegar a monosacáridos, que es fundamentalmente la forma en que se absorben a nivel intestinal. Las proteasas tienen acción proteolítica, degradan las proteínas a péptidos más pequeños y bueno, y estos péptidos más pequeños después se van a desintegrar en aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos saben que son absorbidos una vez entran al torrente circulatorio, viajan a todas las células del cuerpo y van a ser utilizados para la síntesis de nuevas proteínas a nivel de cada célula, que a nivel de los ribosomas es donde se sintetizan en cada célula las proteínas del cuerpo. La activación de las proteasas se produce fuera del páncreas, ¿no? Normalmente estas enzimas, como tienen una acción proteolítica de grada, o sea, son, como diríamos, son enzimas asesinas, son capaces de destruir, ellas
se eliminan o son secretadas por el páncreas en forma de proenzimas, o sea, no tienen actividad. Y se van a activar una vez que entran a la luz intestinal. De forma general, todas las enzimas del páncreas van a estar envueltas en especie de una nube que impide tanto las amilasas como las lipasas, van a tener como especie de una cobertura que va a impedir que tengan acción activa a nivel en su trayecto por los conductos del páncreas. Una vez que entran a la luz intestinal, entonces ahí por la acción de la enteroquinasa pues van a desaparecer esa nube que va a permitir, y bueno, las coenzimas, como bien señalaba ahorita, el tripsino se va a convertir en tripsina y bueno, comienza su actividad proteolítica ya directamente a nivel del duodeno. Las lipasas son las que se encargan de degradar las grasas. Lo que hacen es degradar primero, acuérdense que la bilis que entra al tubo digestivo a través de por los mismos sitios por donde drena el jugo pancreático, va a emulsionar las grasas. ¿Qué quiere decir emulsionar? Las va a fraccionar en pedazos más pequeños para que entonces las lipasas tengan una mayor superficie de acción y puedan acabar de descomponer las grasas. Yo sé que esto va a permitir posteriormente que puedan ser absorbidas a nivel del tubo digestivo. Todas estas enzimas trabajan en conjunto, porque acuérdense que no están por separado. Cuando comemos, pues tenemos el bolo alimenticio va a estar compuesto tanto por carbohidratos, por proteínas como por lípidos, ¿no? Ya tienen que trabajar en conjunto para poder degradar los compuestos alimenticios en estructuras más pequeñas que puedan ser absorbidas a nivel del tubo digestivo. Ya saben, pueden imaginar que cuando hay algún problema en el funcionamiento exocrino del plasma, del páncreas, se va a producir trastornos de la esfera digestiva, fundamentalmente síndrome de mala absorción, con las características típicas que son las diarreas, las diatorreas, una diarrea muy característica. Son diarreas grasosas que flotan, generalmente muy malolientes. Tienen esas, nunca se hunden en la taza, flotan y se notan como si fueran grasosas. No que ven las gotas de grasa, porque no las ves, pero notas que es como si fuera una nata. Así son las diarreas, y generalmente siempre muy malolientes. Las personas van a perder mucho de peso por la falta de absorción de los nutrientes que no pueden ser digeridos, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, ¿no? Y pueden aparecer deficiencias nutricionales como consecuencia de, sobre todo, las vitaminas liposolubles. ¿Recuerdan cuáles son las vitaminas liposolubles? La K. Si falta la K, ¿qué pasa? Trastorno de la coagulación, porque la K es necesaria para la síntesis de los factores vitamina K dependientes. Son el factor 2, que es la protonvila, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Son factores que actúan a nivel de la vía extrínseca y de la vía común de la coagulación. Entonces, ¿y cuál es la otra vitamina es liposoluble? La vitamina A. Y si hay deficiencia de vitamina A largo plazo, ¿qué va a producir? La serotonina. Ajá, ¿y qué más? O sea, dificultades, trastornos visuales, ¿no? Es la causa fundamental. Otra vitamina liposoluble, la E, y la E, ¿ok? Entonces, estas deficiencias vitamínicas siempre van a adornar el cuadro clínico de estos pacientes, ¿no? Aquí lo que le decimos, ¿no? Aquí están envueltas en estas capas protectoras, mientras se encuentran circulando por los conductos del plasma. Una vez que salen a la luz intestinal, pues esto desaparece y comienza su acción como tal.
Lo que les también comentaba, la bilis va a degradar las grasas en estructuras más pequeñas. La bilis sería estas cosas verdes que entran acá y posteriormente entonces las lipasas pues actúan sobre estas estructuras más pequeñas, estas grasas más pequeñas, y va a permitir su degradación de una manera más fácil. Ahora, cuando el páncreas está sano, como ya sabemos, todo funciona bien. Cuando ya hay alteraciones del funcionamiento del páncreas, se afecta tanto la función endocrina como la función exocrina. A veces hay un predominio de una función más que la otra afectada, y en base a eso se va a hacer la sintomatología. Si se produce la alteración en la función exocrina, acabamos de decir cuáles son las manifestaciones fundamentales. Si no es mala asociación con las características esteatogénicas que va a presentar la pérdida de peso y las deficiencias nutricionales, ¿no? Por la deficiencia sobre todo de las vitaminas liposolubles. Si se afecta la función endocrina, la alteración fundamental que va a haber por deficiencia de insulina, ¿cuál es? La diabetes mellitus. Digo, vamos a ver, por eso forma parte de la patología que vamos a ver ahora. Aquí están, bueno, las características fundamentales diagramadas de la sintomatología. La diarrea, como dijimos, es muy característica de esa diarrea que es en forma de esteatopea, eliminación de grasas, porque no van a ser emulsionadas ni eliminadas. Son heces que son semipastosas y que flotan en el agua, ¿no? La distensión abdominal, que es muy característico en estos pacientes, la flatulencia, las heces grasosas con el olor fétido, la pérdida de peso que ya hablamos anteriormente, la desnutrición, que a la larga va a llevar al paciente, y bueno, el control inadecuado de la presión y la hiperglicemia que se produce como consecuencia de la afectación de la parte endocrina del funcionamiento endocrino del páncreas. Entonces, ¿qué es lo que favorecería que tengamos un páncreas sano? De forma general, bueno, pues tener una dieta variada, comer muchas frutas y verduras, muchos pescados y mariscos, entre menos carne roja pues comamos va a ser mejor, reducir los alimentos con alto contenido de grasa, el consumo de alcohol, mantener el peso saludable y sobre todo mantener el perfil lipídico, o sea, los lípidos en sangre, mantener el triglicéridos, colesterol, mantenerlos dentro de parámetros normales. Todo esto favorecería que tuviéramos un buen funcionamiento pancreático. Pero existen determinados factores que van a condicionar que exista daño o alteración, trastornos a nivel del páncreas. En estos trastornos está el consumo de alcohol, que está caracterizado como una de las principales causas de trastornos pancreáticos, el comer dietas muy ricas en grasa, el sobrepeso, el tabaco, el ser un fumador inveterado pues puede favorecer, pero también hay elementos genéticos, y entre los elementos genéticos el más destacado es la fibrosis quística. La fibrosis quística no solamente afecta el páncreas, afecta diversos órganos y es generalmente un trastorno hereditario. Veamos cuáles van a ser las principales enfermedades del páncreas. Acá en la inflamación, la pancreatitis ya sabemos que es una inflamación del páncreas, que puede ser aguda y crónica, como bien dijimos al principio. La aguda, aquí tiene la característica que es, su nombre lo dice, la aparición súbita, repentina, y bueno, puede resolverse, generalmente es reversible, se resuelve con un tratamiento adecuado. La crónica es la inflamación persistente, puede ser como consecuencia de la repetición de varios procesos de pancreatitis aguda, y bueno, va a llevar siempre a un daño permanente y va a afectar la función del órgano. Generalmente una pancreatitis crónica hay predominio de la afectación de una de las funciones más que de la otra, de forma general. En la pancreatitis crónica va a llevar a este deterioro, los pacientes pueden vivir mucho tiempo con ella, y la gravedad de la sintomatología va a depender
de qué tan afectadas pueden estar las dos funciones. Pero como les comenté, casi siempre hay más afectación de una función que de la otra. Las causas fundamentales de la pancreatitis es el abuso de alcohol, los cálculos biliares. ¿Por qué los cálculos biliares pueden llevar a una pancreatitis? Obstruye. Por la obstrucción que causa. Veamos hacia atrás por alguna imagen de esta. Acá. Como para cadena, si hay un cálculo que baja y obstruye acá la entrada, o sea, la salida de la polla de váter, donde se desembocan tanto la bilis como el jugo pancreático. Si se aloja un cálculo aquí y obstruye, pues evita la quimiosis. Va a haber una presión hacia atrás en el plasma y un rebalse de jugo pancreático que puede llevar a que afecte de manera aguda. Por una de las causas, después del alcoholismo, causas que más frecuentemente pueden provocar pancreatitis es los cálculos biliares. Se estima que alrededor de un 5% de las personas con cálculos biliares pueden presentar una pancreatitis. O sea que no es una proporción insignificante. Hasta un 5% de las personas, y saben que los cálculos biliares cada vez son más frecuentes en la población. O sea que ese 5% va a representar siempre una importante fracción de la población. Los trastornos inmunes, puede haber una pancreatitis por reacción autoinmune o por infecciones o por medicamentos, son de causas ya menos frecuentes. Los síntomas de la pancreatitis, fundamentalmente el dolor. Eso es lo que más va a caracterizar el dolor. En la parte superior del abdomen, un dolor característico, dolor en barra. Acuérdense que siempre forma parte del diagnóstico diferencial de todo abdomen agudo. Si algo van a tener ustedes como caso clínico a la hora del examen de grado, casi siempre hay, por la parte de cirugía, abdomen agudo. Y siempre tienen que saber todas las características, todas las patologías con las que tienen que hacer el diagnóstico diferencial. Y no solamente saber el nombre de la patología. O sea, lo que más casos salen siempre son apendicitis, en los exámenes de grado, en los casos clínicos. Si usted va a decir que todas las causas por las cuales tiene dolor, acuérdense que hay diferencias entre las que producen en hombres y las mujeres, por el aparato genital femenino, que puede tener trastornos que pueden llevar a un abdomen agudo. Lo fundamental del diagnóstico diferencial es no solamente decir el nombre con la patología, sino por qué no es esa patología. Y recordar siempre que una de las características fundamentales por las cuales siempre descartamos que se trate de una pancreatitis es por las características del dolor, por el dolor en barra, que se puede irradiar hasta la espalda. Y es un dolor que pasa porque atraviesa toda la parte superior del abdomen, ¿no? Es una de las características fundamentales. Náusea y vómito, fiebre y las heces con la presencia de esteatorrea que va a acompañar en estos casos. Las complicaciones que puede tener la pancreatitis, bueno, en dependencia del grado de afectación, pues puede llevarnos a una diabetes como consecuencia de la pancreatitis. ¿Por qué? Porque se afectó las células beta de los bigotes de la ñama, los que producen insulina, y puede llevarnos a esto. Puede provocarnos una pseudocistosis pancreático, que son acúmulos de líquido pancreático que van a estar rodeados de una pared fibrosa, que son los que van a dar falsos nódulos, falsos quistes a nivel pancreático, y también puede producir la insuficiencia pancreática exocrina, que ya saben que va a llevar síndrome de mala absorción, con todas las características que ya mencionamos anteriormente desde el punto de vista clínico. Tanto la pancreatitis aguda como la pancreatitis crónica comparten mecanismos de producción que van a ser muy similares. Y una pancreatitis aguda, cuando se produce sobre todo a repetición, pues puede llevar a una pancreatitis crónica. Ya saben que las dos causas fundamentales, como mencionamos, es la obstrucción
y el consumo de alcohol. Son las causas fundamentales. Desde el punto de vista fisiopatogénico, la causa fundamental de la pancreatitis aguda es la activación inapropiada de las enzimas al interior del páncreas, porque se obstruye y no permite salir, y entonces esas envolturas con las que salieron, con las que normalmente salían, se va a desactivar dentro del páncreas y comienza la acción de las enzimas proteolíticas al interior del tejido pancreático, y esto va a provocar alteraciones importantes, procesos inflamatorios a nivel del parénquima, del sistema vascular y de los conductos del páncreas. Y la acción también de la lipasa y de la amilasa. Esto puede llevar a la exclusión del parénquima, que puede afectar tanto a los islotelangioma como a los acinos pancreáticos, donde se van a producir estas enzimas como tal. Esta inflamación puede ir seguida de un proceso infeccioso que puede dar lugar a una, sobre todo si hay ruptura y extravasación de esto puede llevar a una peritonitis o también a la formación de un absceso pancreático en muchas ocasiones. La insuficiencia pancreática exocrina es una de los trastornos que se pueden producir. Ya, lo que queremos decir con insuficiencia es la deficiencia en la producción de estas enzimas que forman parte del jugo pancreático. Como tal, y bueno, las causas generalmente son la pancreatitis crónica, la presencia de fibrosis quística o cáncer de páncreas. Y las consecuencias desde el punto de vista clínico, ya sabemos que pérdida de peso, la esquizofrenia, las deficiencias nutricionales, la distensión abdominal y la flatulencia, que es característico junto siempre con la atropello. La diabetes mellitus es otra de las trastornos que se pueden producir. Ya sabemos que existen 4 tipos fundamentalmente de diabetes. Tipo 1, que es de causa autoinmune, hay una destrucción generalmente de origen autoinmune de los islotes del ángel, de las células beta del islote del ángel, que va a inhibir la producción, o sea, va a inhibir o desaparecer la producción de insulina, que es la diabetes que se observa fundamentalmente en edades más tempranas de la vida. Era la que antiguamente se conocía como insulinodependiente, ¿no? Y después está la diabetes tipo 2, que en este caso es la diabetes más común, es más del 90% de los diabéticos somos diabéticos tipo 2, yo soy diabético tipo 2, que es la característica de las personas como yo, obesas, ¿no? Y que donde el mecanismo fundamental es la resistencia a la insulina, que se inhibe el funcionamiento de la insulina. Inicialmente esto va a llevar a un aumento del páncreas para producir mayores cantidades de insulina, pero sin embargo, bueno, va a haber una resistencia a la acción de la insulina a nivel de los receptores de las células del cuerpo. Y con el tiempo, pues el páncreas ya deja de producir grandes cantidades y entra entonces en un proceso de deficiencia en la producción de insulina. Está la diabetes gestacional como tercera tipo de diabetes, es la diabetes que se diagnostica durante el embarazo, ¿no? Y están otros tipos de diabetes, hay una serie de alteraciones, sobre todo genéticas, que pueden llevar, y de otro tipo, que pueden llevar a la ocurrencia de este tipo de diabetes que son cada vez menos frecuentes. Los síntomas de la diabetes, bueno, pues ya conocen la famosa 5P. Que las 5P, bueno, pues han sido cuestionadas en los últimos años. Y, por ejemplo, no todos los diabéticos tienen pérdida de peso. Por eso, en mucha literatura ya no hablan de pérdida de peso, sino de peso. Yo soy un ejemplo típico. A mí la diabetes no me dio por pérdida de peso. Al contrario, aumenté de peso. Mi esposa bajó, mi esposa era obesa y se puso así. Y yo, que nunca fui obeso, engordé. O sea, es el ejemplo más típico de que no es pérdida de peso, es peso. Hay alteración en el peso de las personas. El prurito, una de las 5P, ha sido también bastante cuestionada porque no todos los pacientes diabéticos tienen prurito.
Y entonces, bueno, la P de prurito también se ha prurito y o parestesia. Las parestesias son bastante frecuentes, pero sobre todo en pacientes que tienen larga data ya con la hiperglicemia. Y fundamentalmente en ese grupo de población que tienen diabetes y no saben que son diabéticos, no tienen tratamiento para la diabetes y, bueno, y en estos pacientes esta hiperglicemia mantenida pues va a llevar a alteraciones a nivel de la microcirculación que va a afectar los nervios periféricos y va a provocar, por eso como parte de la neuropatía diabética, la parestesia es una de las primeras manifestaciones. A veces eso es lo que hace ir a los pacientes al médico, los calambres constantes a nivel de los miembros inferiores, y a partir de ahí es que descubren que son diabéticos muchas personas, sobre todo porque no le dieron importancia porque nunca habían tenido un diabético en la familia y todo el mundo piensa que es una enfermedad hereditaria y no puede aparecer. Por ejemplo, yo soy el primer diabético que se conoce en mi familia, nadie había sido diabético, ¿no? Pero todos los factores de riesgo que tenía pues hicieron que mi organismo pues hiciera una resistencia a la insulina. El cáncer de páncreas es otro de los trastornos, un cáncer con alta mortalidad, sobre todo porque cuando se diagnostica ya se diagnostica tardíamente y entonces bueno, tiene una alta mortalidad. Los factores de riesgo fundamentales son la historia familiar. Generalmente cuando hay alguien en la familia con cáncer de páncreas, prepárese porque generalmente vienen otros casos. El tabaquismo, la obesidad, el alcoholismo pues pueden llevar. Y una de las características fundamentales que tiene es el íctero. El íctero generalmente un íctero obstructivo con las características de un íctero verdínico, que es muy característico, y bueno, toda la sintomatología que acompaña el dolor, la pérdida de peso, el deterioro de las personas y característicamente las heces claras y las orinas oscuras. La fibrosis quística, como les decía, es un trastorno genético que puede afectar a muchos órganos, incluido el páncreas. Y bueno, esto es lo que va a dar lugar a que se produzcan secreciones muy espesas, y estas secreciones espesas pueden obstruir los conductos pancreáticos y llevar a producir la pancreatitis y los trastornos característicos. Ahora sí ya entramos directamente a ver la pancreatitis aguda. Ahorita dijimos, ustedes comenzaron a hablar sobre las características de la pancreatitis aguda. Ya sabemos que es un proceso inflamatorio agudo, ¿no?, que afecta al parénquima del páncreas. Una característica fundamental es que es reversible, como indica acá, es reversible y que puede causar múltiples alteraciones. ¿Cuáles son las alteraciones más características? El edema focal y la necrosis grasa. La responsable de la necrosis grasa fundamentalmente todas las enzimas participan, pero tiene una acción mucho más activa en la necrosis grasa, la acción de las lipasas a ese nivel. Acuérdense que en este caso lo que hay una acción de las enzimas al interior del órgano y afectación. También hay la necrosis parenclimatosa difusa y puede llevar a hemorragia grave. ¿Por qué? Porque hay una afectación importante de los vasos sanguíneos a nivel del órgano. El dolor es la característica fundamental desde el punto de vista clínico. El dolor puede ser de un dolor leve hasta llevar, como bien indica acá, a un colapso vascular rápidamente mortal en estos pacientes. La sintomatología es muy variable, por eso siempre tiene que estar presente para su diagnóstico la sospecha clínica. Hay que sospecharla desde el punto de vista clínico. Generalmente los ayudamos con los niveles de enzima, la dosificación de enzimas, pero cuando el proceso es muy avanzado, generalmente las enzimas ya no nos ayudan mucho desde el punto de vista clínico para el diagnóstico. Es un proceso bastante frecuente, se estima que de 1 a 5 cada 10.000 habitantes al año presentan pancreatitis. O sea, pueden tener una idea de que
calculen cuántos habitantes tiene Santa Cruz, y decidir cuántos tricebumas por cada 10.000, hasta 5 casos se pueden dar en un año de pancreatitis. Cuando hay necrosis importante en los pacientes, la tasa de mortalidad es bastante elevada, hasta casi el 50% de los pacientes pueden fallecer cuando hay casos de necrosis. Y la mayor parte de los casos se debe a alcoholismo o a afecciones de la vía biliar, pero sobre todo la vía biliar. Por eso les comentaba ahorita que se estima que alrededor del 5% de todos los individuos que tienen cálculos biliares pues pueden desarrollar un cuadro de pancreatitis. Aquí está, 5% de los pacientes con cálculos biliares pueden desarrollar. Y los cálculos biliares generalmente están implicados entre el 30 al 60% de todos los casos de pancreatitis pulmonar. Aquí pueden ver el cálculo que va a producir la obstrucción y va a provocar la inflamación. Las dos causas fundamentales están acá, si ustedes lo saben. Los cálculos a nivel del colédoco, de inflamación que va a llevar a esto, la colecistitis. Se ve con mayor frecuencia la afección de la vía biliar más en mujeres que en hombres. El mecanismo por el cual se produce de manera exacta la pancreatitis en estos casos, además del paso de obstruir el paso, no se conoce, no está bien descrito. Al igual que el alcoholismo, el mecanismo por el cual el alcoholismo provoca esta alteración, se invocan varios elementos, pero no está del todo aclarado. Se sabe que la ingestión excesiva de alcohol de por sí puede provocar inflamación y edema de la mucosa duodenal, y este edema de la mucosa duodenal es la que puede llevar a que pueda haber una ligera obstrucción a nivel de la ampolla de váter que impida la salida del jugo pancreático. Pues esa es una de las teorías que se han establecido, pero no está del todo aclarado el verdadero mecanismo por el cual el alcoholismo pues, puede llevar a afectar la acción del páncreas. Cuando se consumen generalmente una de las formas en las que se presenta la pancreatitis aguda es después de una ingestión copiosa de alimentos, sobre todo alimentos grasos, y consumo de bebidas alcohólicas. Generalmente después que vamos a una fiesta, así casi siempre se presentan los cuadros. El paciente fue a una fiesta donde había comida, donde había chancho, en la caja china o algo así. Después, y había tomado cerveza, había tomado bebidas alcohólicas, y después comenzó con el cuadro de dolor y decimos, hay que sospechar rápidamente que se trata de una pancreatitis. Recuerden que después de 2 horas de haber ingerido una comida copiosa, es que comienza la actividad del páncreas, cuando ya el proceso de formación del bolo alimenticio ha pasado al duodeno y exige mayor demanda de enzimas pancreáticas, cerca de 2 horas después de haber terminado el proceso de haber ingerido grandes comidas. A esa hora que comienza la afectación fundamental. Si hemos ingerido bebidas alcohólicas en grandes cantidades, entonces puede haber llevado a la inflamación de la mucosa del duodeno, puede contribuir. Y entonces en el momento de que el páncreas aumenta, produce mayor cantidad de secreciones, ahí se puede ver obstruida y comenzar el cuadro a desarrollar. Como tal, el mecanismo exacto no está bien descrito, se invocan varios mecanismos como tal, pero hasta el momento no hay nada ampliamente descrito al respecto. ¿Cómo se podría diferenciar un dolor de pancreatitis por el vesículo? Porque hay a veces son casos que se presentan similares dolores. ¿Dónde queda la vesícula? El flanco derecho. El flanco izquierdo, ¿Dónde derecho? algún tipo de dolor también de la misma vesícula circular, de igual manera que
puede irradiar, por eso tiene el diagnóstico diferencial. La característica del dolor de la pancreatitis es un dolor en bajo, sí, afecta tanto al lado derecho como al izquierdo. Recuerda que el páncreas está detrás del estómago, que está en la parte del epigastrio, o sea, del epigastrio hacia el hipocondrio izquierdo. El dolor en baja afecta a eso. La colicitis, en los casos de inflamación de la vesícula, generalmente es hipocondrio derecho y que puede llegar al hipogástrico. Y el dolor es más explícito. Hay maniobras para identificar las características del dolor. Cuando lleguen a cirugía, te van a dar los nombres de las maniobras esas, que son las que tiene que uno identificar a la hora de hacer el examen físico. Los puntos, ustedes uno tiene que identificar cuando tiene el dolor, ¿no? Pero generalmente el dolor se puede confundir. Tenemos casos después que hayamos sospechado que hay una pancreatitis, hay que identificar, y por eso generalmente los estudios de imagen de ecografía es la que nos va a ayudar a completar el diagnóstico. Y los estudios laboratoriales también. Las enzimas pancreáticas nos van a ayudar cuando sospechamos que se trata de pancreatitis. Y esa es la parte que le decía, cómo hacer el diagnóstico diferencial cuando vayan a defender un caso. No es decir, hago el diagnóstico diferencial con la colicitis o hago el diagnóstico con la apendicitis. Se tiene que decir por qué no es una apendicitis, por qué no es una colicitis, etc. Bueno, incluyendo la clínica, que es la parte. Después que ya agote la clínica, entonces te puede valer una discusión de caso de los estudios laboratoriales. Acuérdense que primero es la clínica y después tenemos considerando los estudios de laboratorio. Bueno, la causa de pancreatitis, ya saben la parte de la constitución, fundamentalmente por litiasis, pero puede producirse por cualquier otro elemento que produzca dificultad al flujo normal del jugo pancreático, o sea, por tumores, por parásitos, por anomalías estructurales y por la presencia de un esfínter hipertenso. También por drogas o por toxinas, que mencionamos anteriormente, por ejemplo, el alcoholismo, que es el más frecuente, no se conoce bien el mecanismo por el cual puede producir. Por traumatismos, sobre todo traumatismos en esa región o traumatismos a nivel del acto quirúrgico, ¿no? O en estudios de procedimientos diagnósticos, por trastornos metabólicos, sobre todo el aumento excesivo de los niveles de triglicéridos en sangre, y por infecciones que pueden ser parasitarias, virales, bacterianas, etc. Por anormalidades vasculares, sobre todo por los procesos embólicos, por vasculitis, factores hereditarios también se invocan en estos casos. Bueno, en la patogenia ya mencionamos algo de lo que ya todos conocen, que es la activación de las enzimas al interior del parénquima pancreático. Y esto es lo que va a llevar a la degradación, a la necrosis, a la destrucción por la acción de las enzimas, sobre todo las enzimas proteolíticas, por la acción de la tripsina fundamentalmente. Entonces, estas enzimas activadas van a escapar del parénquima y bueno, va a provocar irritación química. Esta irritación química pues, va a llevar a que se produzcan procesos de inflamación, edema, la irritación vascular del páncreas y bueno, como respuesta a eso, la sintomatología que va a presentar y los signos que va a presentar la inflamación, el edema, la isquemia. Esta excitación, este proceso inflamatorio va a desencadenar la activación de la cascada del complemento y la cascada de la coagulación. Y eso va a hacer que se produzca entonces hemorragia y necrosis. Acuérdense que el complemento, ¿saben lo que es el complemento? El conjunto de proteínas que al final va a formar un complejo de ataque en membrana y que va a provocar la destrucción de la célula. Entonces, inflamación, edema, isquemia, trombosis, hemorragia y necrosis van a ser las características fundamentales de la patología. Eso, desde el punto de vista clínico, cómo se traduce. Porque este proceso que comienza local se puede ir extendiendo y a los espacios peripancreáticos y bueno, puede llegar incluso a
acceder a la vía sistémica y producir un cuadro de toxicidad importante. Entonces, se va a caracterizar inicialmente por una vasodilatación capilar. Esta vasodilatación va a aumentar el flujo sanguíneo, va a aumentar la liberación de enzimas, radicales libres, oxígeno, citoquinas, todos estos elementos del proceso inflamatorio que pueden entrar al torrente circulatorio y bueno, pueden desembocar desde el punto de vista clínico en que se produzca un estado de shock. Va a ser un estado de shock que forma parte de los llamados shock distributivos, donde va a haber un aumento de la vasodilatación, aumenta el contenido pero no el continente. El volumen sanguíneo se va a mantener igual, pero va a aumentar la vasodilatación que se va a provocar. Y esto, bueno, pues va a llevar al estado de shock. Se va a producir un síndrome de estrés respiratorio y la disfunción múltiple de órganos que va a caracterizar a estos pacientes que pueden desencadenar. Por eso que la sintomatología, que hacemos referencia a la pancreatitis crónica, puede ir desde un simple dolor, un dolor leve, hasta un fallo multiórgano con la consiguiente muerte del paciente en estos casos. Ustedes tienen acá en el libro un esquema que se lo quise poner, que es de la fisiopatología por el cual se produce la pancreatitis aguda, las distintas causas que pueden llevar a la pancreatitis aguda, desde las causas obstructivas, de las causas tóxicas y de las alteraciones metabólicas, que al final, bueno, pues va a llevar el mecanismo a la pancreatitis. En este esquema se reduce de un poco esquemáticamente los mecanismos por los cuales se puede producir la pancreatitis en este caso. Al final todos van a llevar a que se produzca la activación de las enzimas a nivel del parénquima hepático y esto va a llevar a los mecanismos que ya dijimos, la inflamación, la activación de la cascada de la coagulación, de la cascada del complemento, que va a llevar, bueno, pues, a mayor probabilidades de hemorragia, de trombosis y de necrosis a nivel del parénquima arterial. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo podemos, qué es lo que encontramos en estos pacientes? Primero, es fundamental para poder sospechar, como les decía, siempre tenemos que sospechar un dolor abdominal, hacer una buena anamnesis en el paciente. El tratar de identificar esos antecedentes que son los más comunes. La ingestión copiosa de alimentos con grasa, la ingestión de bebidas alcohólicas, ¿no? Eso es una de las características fundamentales, sobre todo 2 horas antes de haber comenzado el cuadro del dolor. Las características del dolor, que son elementales, ¿no? El dolor característico de barra, porque ya les digo, el dolor puede ser desde leve hasta un dolor totalmente lacerante, ¿no? Hay signos que generalmente aparecen de manera tardía y no se presentan en todos los casos, que se estima que entre solamente de 1 a un 3% de los casos y lamentablemente se presentan de forma tardía, que son el síndrome de Halsted y el de Cullen-Turner, ¿no? El de Cullen es el de las manchas que se producen a nivel de la región periumbilical y el de Halsted es el que se produce a nivel de la región lumbar. El de la región lumbar es generalmente por la necrosis, por la acción del tubo pancreático a nivel que puede llegar, que se extravasa a nivel del abdomen y llega a afectar el tejido celular subcutáneo de la región lumbar. ¿Por qué? Porque el paciente está acostado y toda esa acción pues llega al tejido celular subcutáneo a nivel de la espalda. Y el de Cullen o Turner son las manchas amarillas por la extravasación de la hemorragia que produce y a nivel de la región periumbilical el derramamiento de sangre y a esa transformación, a esa degradación de la hemoglobina de la sangre es la que va a dar lugar a esta alteración. Ahí en este texto y en los textos de medicina interna aparecen muchas imágenes. Yo quería buscar para poner cómo se ven estos signos, pero generalmente son tardíos. Cuando ellos aparecen es porque ya
el proceso es tardío y no siempre aparecen en todo. ¿Cuáles son los signos anatomopatológicos característicos de la pancreatitis aguda? Y que son los que se le van a preguntar en el examen, ¿no? Primero, se va a producir, ya saben que se producen las áreas de difusión proteolítica a nivel del parénquima hepático. Siempre va a estar afectado el parénquima hepático por la acción de las enzimas propias del órgano. Inicialmente se va a producir un aumento del volumen y de la consistencia pancreática, eso desde el punto de vista macroscópico. Inicialmente, esto después se va a revertir porque el páncreas se vuelve un proceso de reblandecimiento del órgano, ¿no? Y desde el punto de vista microscópico, la acción proteolítica de las enzimas pues va a degradar el parénquima hepático, va a provocar una vasodilatación y aumento de la permeabilidad que va a llevar a áreas de hemorragia. La necrosis es lo que va a caracterizar, y la necrosis va a afectar tanto a los vasos sanguíneos, que va a llevar a hemorragia, como a necrosis del tejido del parénquima, sobre todo el tejido adiposo, el tejido peripancreático, y puede llegar hasta la cavidad abdominal y causar mucho más alteración a este nivel. Siempre va a ir seguido de un proceso como esta inflamación química, esta irritación química, va a llevar a un proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio, desde el punto de vista microscópico, vamos a observar una invasión, un incremento de células de respuesta inmune, fundamentalmente neutrófilos en estos casos, que son las primeras células de defensa del organismo. Eso es una de las cosas, de los aspectos característicos de todo proceso inflamatorio agudo, es la presencia de células neutrófilas. Mientras que en la inflamación crónica aparecen más los linfocitos, los macrófagos, las células plasmocitoides, células plasmáticas, son las que más se van a ver en un proceso inflamatorio crónico. Mientras que en el agudo, generalmente la inflamación o la infiltración que se produce es de células neutrófilos. Y bueno, cuando se produce esto y hay a nivel de la cavidad abdominal, vamos a encontrar este líquido que se le llama como caldo de pollo, porque es un líquido, bueno, han visto lo que es un caldo de pollo. Cuando hervimos un pollo, le da la grasa sobrenadante, un líquido amarillo turbio, en este caso un color parduzco, el líquido, y va a tener como esas gotas de grasa. Entonces se dice líquido de caldo de pollo, que es esto ocurre en pancreatitis agudas graves y ya en estadios más avanzados. Y bueno, puede sobrevenir un proceso infeccioso que puede ser desde una peritonitis supurada hasta un acceso pancreático. En cuanto a la necrosis va a afectar tanto al tejido acilar, que es donde se producen las enzimas, como a los islotes del ganglio, que bueno, puede llegar a afectar y como consecuencia, como complicación, se puede producir una diabetes secundaria. La necrosis grasa va a ser producida por todas las enzimas, pero fundamentalmente a nivel de la grasa esta pancreática y por la acción fundamentalmente de la lipasa, fundamentalmente. Participan todas, pero fundamentalmente la lipasa. En cuanto a la pancreatitis crónica, pues ya todos conocemos que es la inflamación crónica del páncreas, que va a seguir a las respuestas de reparación. Como bien decía Yassi, es la que va seguida de la fibrosis. La fibrosis es la respuesta, la activación de los fibroblastos que va a llevar a la fibrosis del órgano, ¿no? Y bueno, estos cambios van a ser irreversibles en estos pacientes. Y estos cambios pueden llevar a afectaciones importantes tanto de la función endocrina como de la función exocrina del páncreas. Y bueno, las características fundamentales desde el punto de vista clínico de una pancreatitis crónica es el dolor permanente, puede ser un dolor recurrente.
desaparece un tiempo y vuelve otra vez el dolor, ¿no? Y la presencia de traducción según lo que más haya afectado. Si afectó el área de la función endocrina, pues se va a traducir en diabetes, y si lo que más afectó fue la exocrina, un síndrome de mala absorción con las características que ya conocemos. Generalmente la pancreatitis crónica se va a deber, se observa con mayor frecuencia en los pacientes alcohólicos crónicos, ¿no? Pero también, como les dije, puede ser producto de cuadros residuantes de pancreatitis aguda, ¿no? Es más frecuente en hombres la crónica que la aguda, que dije que la aguda era más frecuente en mujeres, sobre todo cuando hay obstrucción de las vías biliares. Y la crónica, la causa fundamental es el alcohol, es más frecuente en hombres, ¿no? Hay varios factores que se invocan como predisponentes: los tóxicos metabólicos, fundamentalmente el alcohol, el tabaquismo; los idiopáticos, que no se conocen la causa; los genéticos, sobre todo la fibrosis quística, de causa autoinmune; los recurrentes y los obstructivos, que ya les mencioné. Aquí, bueno, las causas menos comunes de pancreatitis crónica están los medicamentos, la hipertrigliceridemia, las enfermedades autoinmunes y las afecciones genéticas, sobre todo la fibrosis quística. Desde el punto de vista clínico, el cuadro, como dije, dolor que puede ser recurrente o permanente, y se puede acompañar además de ictericia y manifestaciones dispépticas, sobre todo de indigestión, que es lo más característico en estos casos. Aquí algunas características del dolor. Generalmente, bueno, puede desencadenarse cada vez que se consume, se come, sobre todo que se ingiere comida abundante en grasa, puede desencadenarse el cuadro de dolor. Y muchas veces la pancreatitis crónica pues, puede requerir tratamiento quirúrgico en muchos casos. El dolor es lo que más es significativo en el cuadro de hepatitis de pancreatitis crónica, que puede ser intenso, y generalmente el paciente lo refiere con un dolor taladraante, que es profundo, ¿sí? Penetrante, ¿no? Y que generalmente se acompaña de náuseas y vómitos. La localización a nivel del epigastrio, y puede extenderse en barra hacia el hipocondrio derecho o izquierdo, o fundamentalmente el izquierdo, ¿no? Pero el dolor puede ser variable, ¿no? Incluso se han descrito dolor tipo A, dolor tipo B. El A, que es el periodos, o sea, es recurrente, aparece y desaparece, y el B, que es el que es persistente el dolor. Un páncreas saludable afecta la absorción de nutrientes, y por tanto va a llevar a que se produzcan las manifestaciones de síndrome de mala absorción por la diabetes. Otro síntoma que aparece es la esteatorrea, la pérdida de peso y la presencia de diabetes en estos casos. La esteatorrea, la pérdida de peso, que ya lo mencioné en la gráfica, son las características fundamentales, y además asociadas a deficiencias de vitaminas, sobre todo la vitamina liposoluble. A largo plazo, bueno, pues va a llevar también a la debilidad ósea por falta de vitamina D, de calcio, pérdida de la visión, y hasta la malnutrición en estos pacientes. Para el diagnóstico hay una combinación de pruebas que son necesarias, pero fundamentalmente la tomografía y la ecografía y la endoscopía son las más utilizadas. Hay muy pocas pruebas, o casi ninguna prueba de laboratorio que nos va a ayudar a identificar la pancreatitis crónica. No hay pruebas de laboratorio que nos puedan indicar. Inicialmente puede haber alguna alteración de las enzimas pancreáticas, pero después pueden llegar a ser normal o no puede haber alteración. ¿Cuáles son específicamente los cambios morfológicos esperables acá? La fibrosis parenquimatosa e intersticial, la dilatación de los conductos pancreáticos y la afectación de los glucósidos del área, que van a ser los más respetados, pero o sea, la afectación va a ser muy poca en ellos.
Y bueno, el parénquima pancreático se va a caracterizar fundamentalmente por fibrosis o la atrofia de los asilos, que es la que va a llevar a la disminución de la actividad exocrina, y la preservación parcial de los rizos de la misma, como hacíamos mención anteriormente. La inflamación, como les dije, la inflamación crónica se va a caracterizar por un infiltrado fundamentalmente de linfocitos, de macrófagos y de células plasmáticas fundamentalmente. Y las calcificaciones pancreáticas que pueden aparecer en estos casos. Y finalmente los cambios a nivel de los conductos pancreáticos, en la dilatación irregular de los mismos, puede haber obstrucciones también de los mismos y afectación de la glucosa de estos conductos como tal. Finalmente se producen también alteraciones vasculares que son responsables de las hemorragias que se ven en estos pacientes. Diabetes, ahí tienen algunas características, ustedes ya conocen bien de la diabetes. Acuérdense que las complicaciones fundamentales de la diabetes son vasculares, pueden ser microvasculares y macrovasculares. Eso siempre tienen que saber la clasificación de la diabetes, las características de la diabetes tipo 1 y tipo 2, y ahí tienen también, como la diabetes estacional, las consecuencias, las características desde el punto de vista macropatológico de la diabetes, la inflamación, la fibrosis, la acumulación de los depósitos patológicos que pueden ser de sustancia amiloide o hialina, que es la que va a llevar, como bien dice aquí, al deterioro progresivo del tejido pancreático. Aquí tienen algunas características del páncreas de forma general y en la tipo 1 y en la tipo 2 cuáles son las características específicas. La afectación a los diferentes órganos diales, que es una de las características de la diabetes, riñón, ojos, nervios y los grandes vasos sanguíneos. Cambios a nivel de la piel, cambios vasculares, ahí lo tienen, la primera vez y